Señores y señoras, buenas noches. Hoy tenemos otro programón con un artistaza, con un maestro. He preparado una pequeña presentación. A ver si adivinan quién es. Hoy en Ponte Pilas tenemos frente a nosotros, bueno, al lado mío, que todavía no saben, un hombre que convirtió 6 cuerdas en una forma de contar historias, de representar a Bolivia y de emocionar a públicos dentro y fuera de nuestro país. Un artista cuya guitarra no solamente se escucha, sino también se siente. Nuestro invitado de hoy es, no lo voy a decir, uno de los guitarristas bolivianos más reconocidos, con una trayectoria construida a base de talento, disciplina, escenarios, viajes, sacrificios y muchísimas horas detrás de una guitarra. Pero hoy no queremos hablar solamente del músico que todos conocen. Queremos conocer al hombre detrás de esas 6 cuerdas. Queremos descubrir qué hubo detrás del éxito, cuáles fueron sus momentos más difíciles, qué sacrificios tuvo que hacer, qué piensa de la nueva generación de músicos y qué cosas todavía lo hacen temblar antes de subir al escenario. Porque detrás de cada artista existe una historia que muchas veces el público nunca llega a conocer. Hoy vamos a abrir esa historia sin partituras, sin poses y sin filtros. Bienvenidos a Ponte Pilas, el señor Piraí Vaca. Señores, bienvenido maestro. Muchas gracias. Bienvenido querido Piraí a Ponte Pilas. Bueno, qué tremendo video. O sea, ¿y por qué, mi querido Piraí, Nothing Else Matters de Metallica? Mira, Carlitos, puede parecer algo contrario, porque yo estudié música académica, por así decirlo, ¿no? La que se estudia en un conservatorio durante 13 años, un año en la Argentina, 7 años en La Habana, en Cuba. Ahí fue la licenciatura y luego un posgrado, luego otro posgrado en Estados Unidos y al final 3 años más otro posgrado en Alemania, hablando de lo que podríamos decir música clásica, ¿no? Bach, Mozart, Beethoven. Entonces existe una idea que está bastante difundida de que eso necesariamente estaría divorciado de la música popular o del rock o del pop, y eso no es para nada así. Claro. Yo siempre he sentido el rock desde lo más profundo del ser. Yo me acuerdo bien que cuando tendría unos 9, 10 años, agarraba las ollas de mi madre, las ponía en posición Y era la batería. y tocaba la batería de AC/DC. Ah, ok. Ya en aquel entonces me preguntaba yo, ¿por qué hace cosas tan simples el baterista de AC/DC? Claro. Que sabes que es cha, cha, Claro. cha, y nada más, ¿no? Ahora entiendo por qué, pero en aquel entonces yo necesitaba que hiciera cosas más complejas el baterista de AC/DC. Entonces ahí tenés dos cosas, tenés esa afición, ese rock que llevo tan dentro mío, ese rock en la sangre, y tenés también un poco de lo que parece que me caracteriza, que es me gustan las cosas complejas. Ese Nothing Else Matters que has oído, o después podés oír también el 007, el James Bond. Sí, después lo podemos poner también ese otro videito. Te vas a fijar que eso está siempre compuesto por capas. Tenés al cantante, tenés al bajo, tenés a la guitarra, tenés a la batería, y todo eso metido en un solo instrumento, en una sola guitarra. Entonces,
parece que mi cabeza piensa si puedo oír esas 4 o 5 voces a la vez, que es la banda, y traducirlos a uno solo, y que en un solo instrumento sigan sonando todavía 3 o 4 de las cosas que vos oís en el original. Ya. Bueno, a ver, vamos a conocer a don Piraí Vaca. Hay muchas preguntas que yo quisiera hacerte, pero a ver, vamos a tratar de hacerlo en este poco tiempo que tenemos. A ver, Piraí Vaca, ¿de dónde es Piraí Vaca? Yo soy de aquí, de Santa Cruz. Santa Cruz de la Sierra. Total. Blooming Oriente. Oye, nada que ver con el fútbol. Nada que ver con el fútbol. Mira, ¿Te gusta? Y aprovecho, sí, por supuesto. ¿Te gusta el fútbol? Lo que pasa es que, digamos que a mí me gusta y admiro algo por su calidad. ¿Ya? Y en el fútbol nuestro, pues, hay muy poco todavía que reconocer en cuanto a calidad, Claro. ¿no? Te pongo un ejemplo. Yo viví en Alemania 15 años. Ajá. Alemania se convirtió en un fanático del tenis. Uh-huh. ¿Por qué? Porque surgió un Boris Becker, Claro, porque surgió una Steffi Graf, claro. ¿no? Entonces, semejantes personalidades campeones Hacen amar al campeones tenis. del mundo. Exactamente. Entonces la gente empieza a gustar porque tenés a alguien a quien admirar. Exacto. Tenés un ejemplo, alguien a quien seguir, alguien de quien te sentís orgulloso. Entonces de fútbol, nada, brother. Bueno, señores, vuelven los clásicos, las emociones y las historias que solo nuestro fútbol puede regalarte. Muy pronto arranca la Copa Paceña. Vivámosla siempre con la nuestra. Salud. Ay, que está buenísima. Gracias, Paceña. Vamos a continuar entonces. Vengo de un padre artista, ¿Ya? Lorgio Vaca, el pintor, el muralista. Sí, claro. ¿no? Entonces, Conocidísimo. es una personalidad extraordinaria ese hombre. Ajá. Entonces, Lorgio, de una de sus giras por Europa, me trajo una guitarrita de España cuando yo tenía 10 años. Ya. Me la dio y empecé a tocar. Desde el principio tuve un maestro, Luis Valdés Alba, aquí en Santa Cruz, que me enseñó a tocar la guitarra punteada, por decirlo de alguna manera. La guitarra solista, ¿no? Entonces, crecí con esa manera de hacer música. Luego, a los 13, 14, ya estaba dando mis primeros conciertos, que me los organizaba mi maestro. En esa misma etapa nos juntamos con otros 3 personajes y creamos el grupo de música folclórica Bolivia Unida. Ya. Éramos 4 jovencingos, 15, Eso 16 también te iba a años. preguntar, ¿por qué te dedicaste a ser solista y no una banda? Pero tuviste la banda. Claro, pero siempre ¿Ya? toqué como solista. Luego tocábamos con el grupo de Bolivia Unida, con el que anduvimos como 4 o 5 años juntos. Ganamos varios premios aquí. Eran Ya. buenos los muchachos y nos llevábamos muy bien. Y aparte de eso, en los festivales intercolegiales de música, Ujú. ahí me dedicaba al rock. Teníamos en nuestro colegio nuestro grupo de rock que representaba al colegio, ¿no? Entonces, así crecí, con estas 3 vertientes principales que me alimentaron muchísimo. Así conocí la música boliviana, así aprendí a tocar la música boliviana, así pude expresar mi desafuero con el rock, que es Vaya, para saltarnos al día de hoy, desde mis 15 años, fíjate vos cuánto peso tiene el rock en mí, que uno de mis sueños es fundar una banda de metal progresivo. Y todavía. Todavía. Es uno de tus sueños. Sí, Imagínate. seguro. Entonces, bueno, regresemos a los 15 años. Tenías al tipo que tocaba la guitarra solista desde entonces. Tenías al tipo que tocaba la guitarra en el grupo de rock del colegio y el que tocaba el folclore con estos otros 3 amigos, ¿no? Ujú. Desde tus 15 años. Sí. ¿Ya sabías que te ibas a dedicar a eso toda la vida? ¿Ya la tenías clara? Ya la tenía clara. A los 15 años yo le dije a mi padre, papá, ya me quiero salir del colegio. ¿No? Claro, ya no quiero ir al colegio. No, me iba bien el colegio, muy buenos amigos. Lo que pasa es que
yo estudiaba en el colegio alemán. Ya. Entonces, en segundo medio, o sea, exactamente en esta edad, y en cuarto medio, hay un examen de alemán, que es el Sprachdiplom. Y entonces empezaron a ponernos clases todas las tardes, o casi todas las tardes. Para pasar además de la mañana. Claro. Para que el curso, porque ese es un examen que se toma desde Alemania. Sí, entonces es un examen importante para el Colegio Alemán de Santa Cruz. Claro, y va el intercambio y todo eso. Una onda esa. Claro. Entonces, en aquella época yo ya estudiaba una hora y media al día. Me sentía orgulloso. Me ufanaba de hacer eso que, digamos, no era muy usual en un jovenzuelo, ¿no? Y entonces fue por eso que le dije, papá, ya yo me quiero salir del colegio porque no tengo tiempo de hacer lo que deseo. Lo que me gusta. Y digamos que en general el colegio nunca te da tiempo para hacer lo que realmente vos querés hacer, ¿no? Hay muchas cosas ahí que habría que cambiar en la educación, ¿no? Pero ese es otro tema. Entonces, ya en aquella época estaba seguro de que yo quería estudiar guitarra. Me quería salir del colegio, pero bueno, no, mi papá, como él dijo, hijo, tenés nomás pues que terminar la universidad, el colegio. Para entrar a la universidad. Ajá. Y bueno, tuve nomás que terminar el colegio. ¿Y qué estudiaste? ¿Terminaste el colegio? ¿Y qué Terminé estudiaste? el colegio y me fui a la Argentina a estudiar música. Ah, ya de entrada. De ya entrada. Directo. De entrada. No es que tu papá te dijo, no, tráeme un título bien de administración y de ahí si quieres te dedicas a lo que te da la gana. No. Bueno, él era artista. Como artista. Él era artista, un poco más abierto también. ¿Quieres música? Vamos con música. Tal cual. Ya. Entonces me fui a la Argentina a estudiar música. ¿Cuánto tiempo? A estudiar guitarra, porque no existía la carrera de guitarra en Bolivia. Claro, no. O sea, ya hiciste una especialización en tu guitarra. Exacto. En la Argentina fui a un nivel medio. Ya. Porque salí de aquí, tuve que nivelarme y cosas de esas, ¿no? Pero cuando yo me fui, tenía muy claro en mi mente que yo iba a estudiar 8 horas al día. Ahora no me preguntes por qué, pero parece que era un tipo bastante temático, exhaustivo, obsesivo, ¿no? Supongo que dije 8 horas porque, bueno, la gente trabaja 8 horas al día. Es el horario laboral. Claro. Pero me fui. Entonces, llegué a la Argentina y efectivamente empecé a estudiar 8 horas al día, ¿no? Y me fue muy bien, ¿no? En ese único año, es una historia muy larga, nos tomaría mucho tiempo, pero para darte una idea, vaya, me pusieron en segundo medio, por así decirlo, y tenía que llegar a cuarto, pero hablando de años en música, ¿ya? Para que nos entendamos. ¿Cuántos años duraba la carrera de música? La carrera dura, de guitarra. La licenciatura son 5 años. 5 años de guitarra, claro, ya. Pero antes tenías que vencer el nivel medio, por supuesto, ¿no? Para decirte, entonces entré al segundo año de nivel medio en la Argentina. Ya. Pero yo pues le metí como desaforado que era y que soy. Claro, es como tomabas varias materias y le metías más, digamos. Había una profesora que cada vez que yo entraba a su clase, además de la guitarra tenés otras materias teóricas, ¿no? Sí. Y esta era una profesora muy importante, muy respetada en la Argentina, que enseñaba ahí. Se burlaba de mí. ¿Y por qué? Porque yo, estando en segundo, me metía a clases de tercero y de cuarto, ¿no? Digamos que no me hacía quedar al ridículo, en ridículo, pero no era bienvenido. Ella no consideraba que yo tenía que estar en su clase. Te bulineaba. Me bulineaba. Pero ahí va que era bulineado, señores. Sí. No de mala manera, pero siempre hacía notar que ese no era mi lugar. ¿Y no sentías ese tipo de discriminación por ser boliviano? No. Para nada, no. ¿Nunca sentiste eso? En aquella época tampoco existía eso como el día de hoy. Ahora, ¿no? Sí. Para nada. Ya. Entonces, no, era una cuestión meramente académica. Ya, ok. ¿Ya? Mira, esa profesora terminó siendo una aliada. Esa profesora me felicitó porque en ese año yo hice segundo, tercero y cuarto en todas sus materias.
Como te digo, no porque yo fuera muy genio, sino porque yo pues estudiaba, Carlos. Y ella te ponía a prueba. Ella Supongo. seguramente su forma de ponerte a prueba y que confiaba en ti era así, bulineándote para exigirte más. Por sabía que tú Supongo. podías dar mucho más. Sí, Seguro, quizás, ¿no? Pero seguro como que te sí. digo, al final realmente fue muy generosa y amable conmigo cuando terminé con la mejor nota de toda la clase, de cuarto, ¿no? Y como te digo, no era porque yo fuera muy bueno, sino porque de verdad yo me dedicaba a estudiar. Ujú. Y por esa razón fue que en ese entonces yo me fui de la Argentina. No encontré... Pero terminaste Claro, terminaste la licenciatura en No, Argentina. la licenciatura no, el nivel medio. El nivel medio terminaste. Lo terminé en la Argentina. Y me regresé a Bolivia, porque tenía una noviecita alemana. Ese es el problema. Sí, tenía una noviecita alemana Ajá. que me fue también a visitar la Argentina. Y después ella me ayudó a hacer todos los papeles para ir a dar el examen de ingreso a Alemania, ¿Ya? ¿no? Porque, y por supuesto a quedarme con ella en Hamburgo. Claro, venía casado el tema, claro. Sí, no, y venía casado porque fue una de las razones por la cual después yo también me fui de Alemania, ¿no? Bueno, después de la Argentina, mira, me dediqué 6 meses, porque el examen allá recién era a mediados de año. Entonces, digamos que de enero a junio yo me dediqué a estudiar piano. Me iban a tomar examen de piano complementario en Alemania, examen de teoría y por supuesto un examen dando un concierto. Me preparé y me fui a Alemania y tuve suerte. Pasamos el examen de ingreso un alemán y yo. La universidad en Alemania es gratuita, o sea, grandes universidades en las que yo pagaba en Alemania 150 euros el semestre. ¡Wow! Y te estoy hablando de una de las universidades de música más famosas de Europa en Colonia. Ya. Es por eso que el ingreso es tan duro, tan complejo. Claro. Lo pasamos un alemán y yo, pero después yo estaba desanimado. Ya no estaba tan entusiasmado con mi noviecita. Ya te gustaba una cochabambina. No. Y mira, hay tantas historias que contar, pero para hacértela corta, justo antes de irme a Alemania a hacer ese examen de ingreso, en el año 87, me llamaron de la Embajada de Cuba y me dijeron, caballero, tiene su beca para irse a estudiar a Cuba. Y esa es otra historia, mira, de las cosas que me acuerdo. Y ahí te enamoraste de una cubana, chico. No conocía Cuba, pero mira, ¿sabes qué? ¿Sabes cómo fue esto? ¿Pero esto qué año fue, más Sí, o menos, vamos a también? ordenarnos. Mira que se está poniendo interesante todo lo que se viene a mi cabeza. ¿Te acuerdas? Claro. Mira, 13, 14, 15, 16 estaba tocando como solista, con la guitarrita, con el grupo de rock, con el grupo de música folclore, ¿ya? A los 16 yo hice una carta que mandé a 15 embajadas en Bolivia. Una carta que decía, señores, quiero estudiar música, ¿tienen beca? Claro. 15 cartas mandé a 15 embajadas distintas. A Brasil, Colombia, Ecuador, Cuba, ya. Todinga es esa. Argentina. También. Ya. Me respondieron 3 o 4, nada más. Ajá. De las 3 o 4, 3 me dijeron, no, solo tenemos becas de posgrado. Ajá. Solo una embajada me dijo, tenemos becas de licenciatura. Y esa fue Cuba. Habían pasado 2 años ya, yo me había olvidado por completo de eso. Que habías mandado la carta. Nada de nada. Ya no esperabas respuesta. De pronto a mis 18 años me dijeron, tiene la beca. Yo, ¿Eh? pero ya me estaba yendo a Alemania. Dije, bueno, me aseguraré. Eso de Cuba yo no tengo idea qué es. Y me fui a Alemania a dar el examen de ingreso. Estuve con mi alemana allá. Me desanimé de mi novia alemana. Y dije, no, me voy a Cuba nomás. ¡Ah, qué piraí! Brother. Mucho piraí, qué chistoso. Brother, pero es ya que, no quería estar con la alemana, pero, me voy a Cuba. Qué pueril, ¿no? Qué infantil. ¿Y valió la pena la cubana? No había cubano todavía, ¿no? No había todavía. Lo que había era la opción de irse allá. Y Estamos hablando de una época en la que no existía el internet.
No, pues para nada. Vos no Para sabías qué nada. pasaba en el país vecino. Para nada. Para eso tenías que leer el periódico que Claro. llegaba un día o 2 días con la noticia más tarde. Claro. Entonces yo no tenía la más mínima idea de lo que sucedía en el mundo. Ni menos en Cuba. Y muchísimo menos en Cuba. Yo me fui a Cuba Por eso, ¿qué? porque año? tenía una beca 88. Puta, 88, estaba Fidel. Claro, eso fue antes de la caída del bloque socialista. Pues yo estuve en Cuba antes de la caída del bloque socialista de la Unión Soviética, durante la caída Es de la una Unión locura. Soviética, que fue ¿Cuánto tiempo estuviste en Cuba? 7 años. Fue terrible eso Mucha para los vivencia. cubanos. Terrible fue para los cubanos. La gente, brother. No habían gordos, Carlos. Puede resultar ridículo o exagerado lo que te estoy diciendo. Mi maestro, que tendría unos 20 kilos de más, todos los años, mira, Fue bajando. todos mis compañeros, todo el mundo. Yo me iba de vacaciones 2 meses, me venía acá, Sí. regresaba y me quedaba, mira, boquiabierto. ¿No? Fue una etapa muy dura para esa gente. Entonces yo estuve antes de la caída de la Unión Soviética, durante la caída de la Unión Soviética, que los cubanos llamaron a eso el periodo especial, y estuve después, 7 años, 5 años de licenciatura y 2, una especialización que hice en música del Renacimiento, música del 1500, que a mí me gusta muchísimo. Entonces, cuando yo estaba en Alemania, dije, bueno, yo me voy a Cuba porque yo no quiero estar aquí con ella y tengo mi beca allá, me voy para Cuba, ¿no? Jamás me imaginé que Cuba sería uno de los niveles más altos del mundo en guitarra. Ah, no me digas. Mira, Me brutal. sorprendiste. Dentro del mundo de esta música clásica, digamos, por así llamarlo, todos sabemos que la escuela rusa de piano es famosa mundialmente. La escuela de violín rusa, todo el mundo se quiere ir a Claro. Rusia a estudiar violín. Claro. Entonces, digamos, en el mundo de la música se saben algunas cosas como esa. Claro. Pero guitarra Cuba. Además, en esa época mucho menos, ¿no? Mira, Ah, cuando yo llegué a La Habana, era el peor de todo. Porque todo el mundo era bueno, hasta el más pinche allá era bueno, ¿no? Y yo era el peor. Mira, me traumé porque, en Bolivia yo era el mejorcito, ¿no? En la Argentina también. Pero llegué allí y eso fue un shock para mí. y en Alemania también. Que En Alemania hiciste también el examen. hice el examen, lo En pasé. Europa, primer mundo. Sí. Y en Cuba Mira, eras ahí grave. nomás. Era ahí nomás, sí. Pero mira cuán importante es realmente juntarse siempre con gente que sabe más que vos, que está mejor preparada. Dime, ¿con quién andas? Te diré. Claro, ¿Quién eres? solamente de estar en ese conservatorio En de ese música, círculo, ajá. se te pega, pues, o sea, todo el mundo lo hacía bien. ¿Qué te quedaba vos si no empezar a imbuirte de eso y empezar a ser uno más de ellos, ¿no? Claro, claro. Entonces, Bueno, así fue. ahí hiciste la licenciatura. La en licenciatura Cuba. y una especialización, de 2 años. De 2 años Sí. de música del 1500. Qué Exactamente, loco. sí. No, a mí no se me viene a la cabeza la música de los años 1500. No sé de cómo será, pero qué interesante. Claro, mira, Eso fue... la música barroca Ah, es ya. un poquito después. Ah, ok, ya. Bueno. ¿No? Es justo lo que viene antes de aquí ya conocemos la música barroca más Claro. o menos. La música barroca es 1600, 1700, digamos. Mm. Justo antes de eso es la época del Renacimiento, ¿no? Que es música parecida a lo que se oye aquí, pero claro, un poco distinta también. Ah, no, está bien. Ok, y esto que terminaste en Cuba, ¿qué año más o menos fue? Esto ha sido 2003, 2004. Perfecto. ¿De ahí dónde nos fuimos? Mira, ¿Qué hicimos? de ahí yo regresé a Bolivia. Yo regresé a Bolivia. ¿Por qué? ¿Por qué regresaste a Bolivia? En Cuba, ya viviendo ahí, rodeándote de cubanos, siendo un guitarrista buenísimo en Cuba, ¿por qué no armaste una banda allá? ¿Por qué no te quedaste allá? ¿Por qué Porque vuelves? mi naturaleza es solista, ¿no? Ya van más de 30 años y yo soy un solista. Pero en ese siempre. momento no eras solista, estabas armándote. O ya No, siempre. siempre. Claro, cuando vos estudiás la carrera de música especialidad guitarra, así se Sí. llama el título. Ajá. Carrera de música especialidad guitarra. Ajá.
sos solista. Ah, eres solista. Claro, o carrera de música, especialidad piano, Sí. solista de piano, o carrera de música, especialidad ok. violín. No es sos que solista. es un cualquier estudia para entrar a una banda también. No. Antes ya habías decidido ser Ese es otro solista. tipo de estudio que podría darse en Berkeley, digamos, en Ajá. Estados Unidos, pero es otra cosa Ok. completamente distinta. Ya. ¿no? Entonces- Estamos hablando de grandes solistas como Pavarotti, Claro. Plácido Domingo, para nombrar personas que todo el mundo conoce. ¿no? Claro. Son cantantes solistas. Pero también hay un guitarrista famoso que es solista, no sé, Paco de Lucía. Paco de Lucía, por Paco de supuesto, Lucía, ¿no? guitarrista español. Él es solista. Él es solista, pero también el género que él toca, que es flamenco, lo toca en grupo. Ya, también. Ok. ¿no? Pero cuando vos estudias una carrera en un conservatorio, cuando estudias un instrumento en un conservatorio, siempre es que sos solista. Ya. ¿No? La tengo clara. Claro. Entonces, de Cuba te volviste acá a Bolivia. Me volví acá. ¿Por qué? Me volví acá porque, uno, sentí que ya no tenía nada que aprender en La Habana después Ya. de 7 años. Ok. Y dos, porque tuve un problema en mi dedo medio. Un problema que se encogía mi dedo medio. ¿No? Era un movimiento involuntario. ¿No? Y necesitaba un tiempo aquí. Porque te tengo que contar que todo este tiempo en que yo estaba en Cuba, yo concursé en Bélgica, en España, en La Habana. Yo me dediqué a hasta 14 horas al día llegaba a estudiar. Con reloj. Me ponía esos relojitos de cocina que vos le das, ¿no? Esas alarmas. Esas alarmas. Sí. Entonces, fue en esa época que gané mis primeros premios internacionales. En el año 90, en un concurso internacional, gané mi primer premio. Después gané un premio en Bélgica, un premio en España. Y es todo de esa época. Lo que te quiero decir con eso es que yo estaba, pero Enfocadísimo. 14 horas al día era lo que yo le metía en el estudio, ¿no? Lo único que hacía era levantarme, comer, estudiar, ir al baño, estudiar y dormir. Solo me dedicaba a eso, ¿no? Fui a competir a Europa, competí en ¿Qué Cuba. estudia un guitarrista profesional? O sea, cuando tú dices tenía que estudiar y haces así la guitarra, en mi ignorancia, o sea, sacas canciones o haces rapidez de dedos, cambio de notas. ¿Qué se evalúa en un concurso internacional? ¿Por qué tú ganas y por qué otro no gana? ¿Cómo es el tema del guitarrista? Es O sea, una excelente pregunta. Estamos en este caso hablando del mundo de la música clásica. No estamos hablando del mundo del rock o del pop o del jazz. Ya este es el mundo de la música clásica. Bach, Mozart, Beethoven, Pavarotti, Plácido Domingo, Herbert von Karajan, para nombrar algunos nombres que quizás resuenen. ¿Ya? Cuando yo digo estudiar, me refiero a que cuando vos ves tocar a alguien, ya podés darte cuenta que eso no es algo que se logre en un mes, ni en un año, ni en 2, ni en 5. Cuando vos ves tocar a alguien de verdad en un concierto, te das cuenta que eso es algo complejo, algo que necesita muchos, muchos años de dedicación para poder lograrlo, ¿no? Entonces, cuando yo digo estudiar, me refiero a que hay cosas muy difíciles de lograr técnicamente, pero muy, muy, muy difíciles de lograr técnicamente, que no es solo velocidad. Es velocidad, es interpretación, es polifonía, varias voces a la vez en un solo instrumento. Y esas son cosas que solo se logran con 5, 10, 15, 20 años de práctica, ¿no? Entonces, cuando digo estudiar, me refiero a eso. Me refiero a hacer fácil lo difícil, ¿no? Porque 14 horas de estudio diario, ¿qué haces en 14 horas? En 14 horas de ¿Qué estudio haces? diario, mira. Calientas 1 hora, Claro, de ahí mueves así tus dedos y eso es parte del estudio. claro. Te cambias do, re, mi, fa, sol, así. O sea, ¿qué? Mira, ¿Qué haces en 14 horas? vamos a darnos una idea general.
digamos que yo me estaba preparando para el concurso de Madrid, como lo hice en aquella época. Ya el concurso de Madrid es uno de los más grandes, o probablemente el más grande concurso del mundo. ¿Y por qué? Porque era el que mejor pagaba. Ya sabes, igual que el premio Nobel. ¿Por qué es tan famoso el premio Nobel? Porque le da $1 millón de dólares al que gana. Claro. Por eso es tan famoso el premio Nobel, por eso es tan prestigioso. Entonces, me estaba preparando para el concierto, para el concurso de Madrid. En aquella época pagaban $20,000, primer premio. El concurso mejor pagado del mundo de la guitarra, ¿ya? Entonces, ¿qué me dice el concurso? Me dice, usted tiene que tocar una obra del siglo XVI, una obra del siglo XVII, una obra del siglo XVIII, una obra del siglo XIX, una obra del siglo XX. Esas 5 obras tienen que sumar 20 minutos en la primera vuelta y tienen que sumar 20 minutos en la segunda vuelta. Entonces yo tengo que escoger una obra del 16, otra del 17, otra del 18, otra del 19, otra del 20, aprendérmelas de memoria. La dificultad técnica que tengan, hacerla desaparecer a base de repetir y repetir y repetir hasta que algo te salga y te salga bien y a la velocidad adecuada. Entonces, cuando vas y concursás, ¿qué ven los tipos? Ven el concepto que vos tenés. Porque estos 5 siglos de música suenan completamente distintos. Y vos tenés que tener una cultura acerca de cada siglo. Tenés que saber cómo pensaba el hombre del 1500, cómo sentía, cómo pensaba el hombre del 2000, cómo pensaba el del 1900, el de 1800. Porque aquí, digamos, aquí tenés a Bach, aquí entre medio tenés a Mozart, aquí tenés a Beethoven, ¿no? Son estilos completamente distintos, no solo en la música, también en la pintura. Y aquí tenés a Chopin, por nombrar a alguien que todos conozcamos. Chopin, el pianista, ¿ya? Entonces, para darte un ejemplo, ¿cómo pintaban los pintores en época de Chopin? ¿Y cómo pintaban los pintores en época de 1500? En época de Chopin ya no era importante hacer una figura hermosa, clarita. En época de Chopin los pintores buscaban otra manera de expresarse que no fuera un trazo perfecto. Por eso en Chopin empiezan a ver esos cuadros que son así como si agarraran un pincel y empezaran a ensuciar el lienzo así. Mientras que en una pintura del 1500 vos tenés las figuras perfectamente delineadas, todavía en 2D. No existía la perspectiva en 1500. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que la música de aquí suena completamente distinta a la música de aquí y vos tenés que mostrar tu cultura al respecto. No es solo la técnica, no es solo que musicalmente esté bien dicho, bien fraseado, que suene bonito, es además toda una cultura que vos debés conocer para cada periodo distinto. Claro, es mucho más complejo de lo que uno piensa. Claro, por eso me alegro muchísimo que me preguntes eso, porque interesante saberlo simplemente, ¿no? Para imaginarse otro mundo. Qué locura, Dios mío. ¿En qué momento te diste cuenta que la guitarra no iba a ser solamente tu profesión, sino toda tu vida? ¿En qué momento? Mira, desde que tengo 15 años. Desde que tienes Nunca yo me planteé si iba a tener dinero, si iba a ser... Ese no era el objetivo. No, ni si iba a tener dinero, ni si iba a ser famoso o no. Nunca. ¿Te consideras una persona famosa? Mira, yo todavía me sorprendo como un tipo que no toca folclore, que no canta, que no hace pop. Que no es Shakira. Que, claro. Y que toca solo una guitarra, sin cantar, pueda tener la vida que yo tengo, ¿no? ¿Dónde es más famoso Piraí? En Santa Cruz, en La Paz, Cochabamba, Potosí, Trinidad, Valle Grande, Beni. ¿Dónde es más famoso? Mira. ¿Qué quiere decir famoso? Que tú caminas y te reconocen, ¿no? Claro. Te dicen, Piraí, una fotito, te dan una harta. ¿Dónde es más famoso Piraí? Es variable eso. A ver, es variable eso porque cuando yo empecé
cuando gané el primer premio internacional y empecé a dar los conciertos, primero en Bolivia, en el año 90, La Paz siempre me recibió mucho mejor que cualquier otro lugar del país. Y fíjate vos que yo no soy el único que lo dice. Ahí tenés a Gladys Moreno, que lo repitió un montón de veces, que en el occidente, como decía ella, que en el occidente la ponderaban más. ¿Será que en La Paz apreciamos más la cultura? ¿Será que en La Paz apreciamos más el arte que en Santa Cruz? Eso se ha equilibrado y hay una cuestión histórica bien interesante. No sé si meternos en ello. No, respuesta cortita. ¿Tú crees que La Paz aprecia un poco más la cultura que Santa Cruz o no? O la noche, la noche bohemia. Claro. Yo soy de La Paz. Claro. Entonces, yo conozco Equinoccio, conozco, no sé, muchos bares allá que se dedican a formar artistas. Claro. Antes había el Socavón, ¿no? Donde pasaba Lucas, pasaba Coda 3, en Equinoccio. ¿Qué grupo no ha tocado? Claro. Y bueno, en el Teatro al Aire Libre igual han llevado muchos artistas. Entonces, la noche paseña es muy diferente. Muy acá. versátil, sí. Pero mira, es que aquí juega un papel muy importante una parte histórica. Una parte histórica que va a ser muy largo y muy complejo ahora de explicarlo, pero que está relacionada con la economía del país y está relacionada con cómo nuestro país desde los años 50, 60 era un país cuyo centro de atención estuvo siempre en el occidente por razones económicas, ¿no? Con Sí, la minería, no, además porque es por el estado que estaba la allá. sede de gobierno, ¿no? Claro. Entonces, cuando se pelea por las regalías aquí en el 50-60, es que empiezan a surgir. Gladys Moreno es, por ejemplo, una de las figuras principales de ese movimiento en el cual Santa Cruz comienza a tener un desarrollo económico. Y entonces, ¿qué sucede con eso? Sucede que recién se crea un músico que se oye, no solo un músico que se baila. Un músico que se oye tiene que cantar bien porque lo estás oyendo, no estás solamente bailando en la calle, ¿no? Entonces se crea otro tipo se crea ese tipo de músico al cual vos ya vas a oír, no solo vas a bailar con él. Entonces eso implica otros niveles de interpretación. Cuando vos realmente te sentás o oís a alguien y canta mal o acompañan mal o no son buenos, es más obvio, ¿no? Entonces hubo ahí un desfase en ese sentido. En el sentido también de que en Santa Cruz no se conocía, no llegaba nada. Cuando las primeras disqueras existieron aquí para que grabe a alguien como Gladys Moreno, es que esto se empieza a abrir aquí en Santa Cruz, ¿no? Entonces, hay una serie de factores allí. Además, por supuesto, de la naturaleza humana. Porque vos sabés bien que si viene Bronco, no va... Pari en Santa Cruz. No va a La Paz. ¿Dónde va? No, claro. Y si viene Scorpions, ¿dónde van? Claro, La Paz. Por supuesto. Eso ya algo parece propio de la mentalidad de cada cual. La música tropical aquí, ¿no es cierto? Claro, es que es más fiesta, más alegría. Claro, pero independientemente de eso, hay también unas razones de otro tipo. Que me hice un pequeño estudio sobre eso hace como unos 4 meses. Y yo mismo me sorprendí. Pero es muy largo eso para meternos a conversarlo ahora. El punto es, ¿dónde es más famoso? Cuando yo empecé, La Paz me recibía mucho mejor. Ya, ahora... Ahora todo se ha nivelado. Todo se ha nivelado. Si salimos ahorita, si salimos ahorita a Copiraí aquí abajo, aquí al shopping, ¿se le acerca la gente? Sí, sucede.
Sí, sucede. Sí, sucede. es conocido. Sucede, Hermoso. sí. Bien, sigamos, porque es que hay mucho para hablar. Copyright. Vamos a ver Puta, es que parte me 2, decís, me parte preguntas 3, cosas parte y 4. Es que es una me empiezo a locura. acordar de uno y otro asunto No, es que da que para, puede resultar da interesante, para ¿no? tanto, da para tanto. A ver, ¿cuál fue el precio personal que tuviste que pagar para convertirte en el guitarrista que eres hoy? Mira, cuando vos me estabas presentando, tuve más claro cierta cosa. Dijiste una frase que se me quedó resonando y yo jamás sentí que estaba haciendo un sacrificio. Jamás sentí que me estuviera esforzando. Es curioso, ¿no? Mi cabeza no piensa en esos términos. Sin embargo, en los últimos años, eso ha cambiado. En los últimos años, de verdad, sí siento que es un sacrificio. Seguir con el ritmo, con el ímpetu y con la obsesión que tengo. Porque el problema es que es una fuerza que te empuja o que te arrastra, de la cual vos no te podés sustraer. Hace poco iba a tocar dentro de mi gira por Bolivia, viernes y sábado, y un amigo me escribió y me dijo, no voy a poder ir, un buen amigo, no voy a poder ir hoy, te veo mañana. Que te diviertas. Y eso, ¡plum!, me desencadenó un conflicto que llevo hace años. Y yo pensé, puta, yo no me divierto. Te hizo pensar. Claro, no lo hago, o sea, no es mi objetivo necesariamente divertirme, ¿no? No me divierto. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Entonces, ¿por qué hago lo que hago si no me divierto, ¿no? Claro. Es un conflicto que venía Sí, trayendo. te hizo pensar. Pero en ese momento ya Qué fue como, bárbaro. digamos, que es el agua que hizo rebalsar el vaso. La gota que rebalsó. La gota que hizo rebalsar el vaso, ¿no? Entonces, eso me hizo pensar. Curiosamente, antes de ir a dar ese concierto por la noche, me quedé en mi escritorio y empecé a conversar con la inteligencia artificial al respecto, ¿no? Le dije, a ver, ¿cómo es eso? ¿Por qué tengo estos sentimientos aparentemente encontrados, diversos? O sea, ¿por qué hago esto? ¿Por qué no? Nunca he sentido que hago un esfuerzo, nunca he sentido que es un sacrificio. Te voy a dar la frase final a la que arribé después de conversar con ella, después de que ella, la computadora, me diera también otros ejemplos a través de la historia de gente que siente en esos términos, ¿no? Me dijo, es un poco dramático, no es tan así, pero te va a dar una idea bien interesante. El arte no es una elección, es una condena. Claro, qué locura, ¿no? No es tan dramático como eso, pero... Claro, no es una cadena perpetua, Claro, pero pero es algo que tienes que cumplir, es algo que te encadena. Es exactamente, algo que... de cierta manera. O sea, entonces lo que te quiero decir con eso es que sigo con esa sensación, ¿no? Yo no me puedo... En mi cabeza no existe no estar preparado. ¿Alguna vez has entrado en cuadros de depresión? No como tal. Entonces, a lo que voy con esto es a que estos últimos años sí he sentido que hago un sacrificio. Sí he sentido que tiene un costo. Uh-huh. Y que ya no estoy muy dispuesto a pagar. ¿Será la edad? ¿Sabes qué lo ha desencadenado? Tengo un hijo de 7 años. Ya. Que es mi locura. Tengo una Sí. hija de 19 años Ya. que amo profundamente. Claro. Pero bueno, vos sabés pues que uno ama de distinta manera a distintos hijos y a distintas edades. Claro, no, yo te entiendo.
Porque yo tengo un hijo de 4 años, ¿me entiendes? Y tengo una niña de 8 años. Claro. Entonces, y tengo 50 años. O sea, a mis 46. Y no me vas a decir lo que dicen, no, ¿para qué vas a ser abuelo de tus hijos? Ya me Son burreras. No, ya. Señor, su nietito quiere agua en un cumpleaños, ¿no? Y ahí yo he hecho al del burrito, ¿no? Claro. Ahí ya no es mi nieto, es mi hijito. Ya es para reírse, ¿no? Yo Pero a ver, vos decime si no sentís que amás a tu hijo de otra manera, que le das lo que no hubieras podido dar a los 30. No, claro. Son burreras esas que van a ser tu nieto, tu hijo. Es una manera más madura de amar. De todas formas, claro. Yo a los 30 tal vez ni le hubiera tirado pelota. Ahorita sí, son mi vida, ¿no? Y lo hago todo por ellos. Exactamente. Entonces, mira, a lo que iba. Estoy tocando, estoy estudiando, estoy practicando, estoy desarrollando proyectos. Y lo que quiero es estar con él, con mi hijo. Entonces me voy. Tengo suerte de que de cualquier manera estoy bastante con él porque mi estudio queda en mi casa. O sea, él está siempre ahí. Claro. ¿No? Pero después estoy con él, paso tiempo con él y me empieza a llamar mucho este lugar, que tengo cosas que hacer. Claro. Que no puedo dejar, hay cosas que quiero, que me interesan. Entonces vivo en una dicotomía que todavía me crea conflicto, ¿no? Y ahora sí siento que hago un sacrificio. Que es tal vez no estar con tu hijo. Que es no estar con mi hijo. No pasar tiempo con él. Es que estoy haciendo un sacrificio porque me gustaría pasar más tiempo con mi amada, me gustaría pasar más tiempo con mi papá. Claro. Ahora sí siento, ¿no? Y eso me conflictúa. Está bien, está bien. Tenemos un artista muy conocido en Bolivia, que es Luis Vega. Sí. Y que es un capo. Para mí es un capo, Luisito. Realmente me gusta mucho su canción, me gusta mucho su historia, todo eso. Ahora último, él ha dicho que está con cuadros de depresión y está pasándola por momentos complicados. Y viene mi suegro y me dice que mi suegro es un poco mayorcito. Me dice, ¿pero por qué depresión? Yo no entiendo. Este chico debe estar enfermo, me dice. Debe tener un problema, una enfermedad. Y no lo quiere decir, por eso dice que está triste. Todo. Y yo le digo, no, Faraón, le digo a mi suegro. No, Faraón. Hay cuadros de depresión, hay personas que se sienten tristes por más de que tengan todo. Y pues es un tema psicológico, todo eso. ¿Qué opinas tú como artista? Tú llevas más de 30 años en este negocio y metiéndole todo. Igual con fama, igual dependiendo mucho de la creatividad también, porque es algo que se te puede acabar en algún momento. ¿Por qué crees que Luisito o que Luis Vega dice, me quiero retirar y ya voy a cumplir con mis conciertos, con lo que hemos quedado, y el 2027 ya, chao? ¿Por qué crees tú que puede pasar eso en la vida de un músico? O sea, desde un músico. Claro, mira, yo no lo sé bien porque cada persona es distinta, cada generación es distinta, ¿no? Entonces, además, no solo es una cuestión de generación, no solo es una cuestión relacionada con un trabajo artístico, es también una cuestión relacionada con tu experiencia de vida desde que sos un niño, ¿no? Ya sabes bien que eventos en tu niñez marcan direcciones que uno toma en el futuro sin saber, ¿no? Entonces, creo que es más complejo y es algo que simplemente se lo debería tomar como es, ¿no? Si él siente que está cansado, que está enfermo, que ha tenido muchos cambios de ánimo, que de pronto está bien, de pronto está mal, más tarde llora y no sabe por qué. Esas son cosas complejas, son cosas personales, creo yo, ¿no? Entonces, no sabría qué decirte ¿Crees en extraterrestres?
Mira, el otro día estaba leyendo acerca Está de las muy de moda probabilidades. Sí, ¿no? Pero este tema con las redes, de que hay claro, avistamientos. Está muy de moda claro. esto. Mira, no lo sé. Yo creo que sí y creo que no. Eso Yo creo que te sí. lo dejo Yo creo que sí. al gusto de quien quiera. Yo no creo que seamos el único planeta con vida en toda Claro. la galaxia, porque el Sí. universo es una peca de este mueble. Claro. La galaxia es todo este mueble. No creo que seamos los únicos con vida en una peca de este Sí, mueble. mira, hace como Pienso, unos 6 yo meses pienso, ¿no? Seríamos muy afortunados. estaba leyendo sobre eso y sobre las distintas teorías acerca de que sí, o sea, nos dice la lógica de que tienen que haber otras civilizaciones, siendo la Tierra un nada minúsculo en este sistema solar, en esta galaxia, en todo el universo. Por supuesto que sí. Las distintas teorías que estaba leyendo se refieren a que es muy difícil o uno que se puedan comunicar o que convivan al mismo tiempo. O sea, hablan- puede haber dimensiones. Claro, o cada civilización tiene un periodo. Ajá. ¿No? Históricamente, siempre las civilizaciones se han destruido. Ujú. Entonces, para que exista una comunicación entre esas dos civilizaciones, tenés que tomar en cuenta pues los miles de millones de años luz que tiene que recorrer la información para llegarnos a nosotros. O sea, de entrada, esa luz del sol que vos ves es de hace 8 minutos. Ujú. Al sol que vos ves es el sol como era, pero hace 8 minutos. Claro, por la tardanza. Por lo llegada. que se tarda la luz Llegar. en llegar de donde el sol Claro. hasta donde estamos Claro, nosotros, ¿no? correcto. O sea, imagínate eso a niveles cósmicos, es inconmensurable, ¿no? Entonces, ahorita no me acuerdo, pero me fascinaron 2 o 3 teorías que existen, no me acuerdo los nombres, en las que hablan que sí, que lo más probable es que, por supuesto, existan, pero que de ahí a que existan paralelamente o que se puedan comunicar, ahí las matemáticas no decían que eso ya era muy difícil, ¿no? Claro. Señores, no nos vamos a olvidar de Santé el día de hoy. Estamos con Santé también. Cada tapa puede ser tu próxima gran jugada. Encontrarás una tapa marcada con la palabra ganador y regístrala por WhatsApp al 622-39-726. Las primeras 100 personas en registrarse tienen premio asegurado, sí señores. iPhone 17 Pro, secadoras Dyson, Apple Watch, AirPods, tratamiento estético y parlantes JBL Go. Santé lo hace posible. Es una delicia. A ver qué sabor me tocó. A ver. Ujú. Santé lo hace posible, señores. A ver, si pudieras volver a hablar con el Piraí de 20 años, ¿qué consejo le darías y qué error le pedirías que no cometiera? ¿Qué consejo le darías al Piraí de 20 años y qué consejo y qué error le dirías no lo vuelvas a cometer? No te vayas con la alemana. A ver. No, nada, mira. ¿Sabes ¿Qué le dirías al Piraí de 20 años? ¿Sabes a quién le diría algo? Le diría al Piraí no sé, de 40, de 50. De 50 yo creo. Pero vos tienes ahorita, ¿qué edad tienes? 58. Ah, pues hace 8 años, digamos. Claro, de hace 8 50 años, ya. sí. Me hubiera gustado comprender un poco mejor el sentimiento de mi mamá. Tu mamá está viva todavía. Antes de que muera. Ah, falleció tu mamá. Sí, hace 8 años. Hace 8 años. Tampoco es nada que me restriegue yo mismo, pero si tuviera que decirle algo a algún Piraí, sería solo a ese que hubiera comprendido mejor lo que le pasaba a mi amada madre antes de morirse, que tampoco fue muy, muy grave, pero porque igual estuve muy cerca de ella. Fui el único que estuvo con ella cuando se murió. Fue algo realmente que no se puede describir. Ver a tu madre cuando
su aliento disminuye poco a poco hasta que desaparece. Como una velita. Sí. Pero me hubiera gustado hacer alguna que otra cosa mejor. Antes de que fallezca. Sí, antes de que fallezca. ¿Cáncer? Cáncer. Cáncer es así. Igual mi abuelita, yo me acuerdo de mi abuelita que murió de cáncer, igual era grandota mi abuelita. Y se empezó a enflaquecer, y como tú dices, Claro. se van apagando. ¿No? Sí. Pero por lo demás, nada, che, las cosas son como son simplemente, ¿no? Y no podrían haber sido de otra manera. Si Piraí dice, ya no quiero nada de música, ya no quiero trabajar, ¿tiene la plata suficiente para estar hasta viejito? ¿Para ya mantenerse tranquilo? Podría ser. Sí. Tengo algunos Ahorros, algunos bienes inversiones por por ahí. Sí. Qué lindo decir que pudiste vivir y mantenerte y te puedes mantener todavía hasta viejito de lo que amas, ¿no? Mira, más de una vez. No me pasa hecho lo que amas. No me pasa estos últimos años, pero digamos que entre mis 40 y mis 50, yo a veces estaba así en mi estudio. De pronto veía la guitarra, veía las guitarras, veía todos mis equipos y me decía, bueno, mi casa, el auto, y decía, puta, y todo esto es tocando la guitarrita nada más, ¿no? Sí, entonces es un privilegio. Pero te lo mereces, pues, querido Piraí, te lo mereces. Y te mereces esto y mucho más. ¿Por qué? Porque eres un tipo que se ha dedicado, que ha estudiado, que se ha preparado, que se ha capacitado. Has pagado cursos, has pagado maestrías, esto, y eso se te tiene que devolver de alguna forma. Todo es inversión. Claro. ¿Me entiendes? Y se te tiene que retribuir de alguna forma. O sea, te mereces eso y más. Yo creo que, o sea, a mí me da pena, por ejemplo, ver a grandes artistas bolivianos que deberían ser multimillonarios y que se mueren en la pobreza. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque no han sido retribuidos por su arte, por ser bolivianos. O sea, conocemos a muchos cómicos que no quiero decir nombres, que han fallecido con muchos problemas económicos y que realmente esos se deberían haber muerto bañados en oro, porque nos han hecho reír demasiado, ¿no? Nos han alegrado mucho la vida y se han dedicado a eso. Entonces, a mí me alegra mucho saber que tú estás súper bien parado económicamente y haciendo lo que te gusta, porque te lo mereces, ¿no? Es un privilegio que siempre agradezco, hombre. Mira, siempre suelo decir, bueno, por suerte me va bien, por suerte tengo esto, la otra. Y es mi esposa, mi amada, que me dice, oye, pues carajo, oye, no es por suerte, es porque vos lo has logrado, vos lo has hecho, nadie te lo ha regalado. Es que muchos dicen que no hay la suerte. Y yo siempre aplico esta historia hablando de la suerte, porque es lo más gráfico que puedes decir. Tú ves una foto, hermosa foto, un picaflor, tirándole a la hojita, a la florcita, ¿no? Picando, alas paradas, que las alas van a 3.500 veces por segundo, creo, alas paradas, y un sol ahí al fondo, hermoso, un amanecer. Y te enteras de que el fotógrafo es Perico Los Palotes, y vos vas y le dices, oye, Perico, qué buena foto, qué suerte has tenido de que ese colibrí esté ahí justo y con el sol ahí. Y el Perico lo que dijo es, suerte, he estado 3 meses parado con mi cámara ahí, esperando a que ese momento colibrí venga y el sol se para. Es una suerte. Y yo he buscado la foto. Claro. Entonces la suerte no existe la suerte. Si no persigues algo y lo logras, o sea,
puta, qué suerte te has sacado la lotería. No, no es suerte. Voy comprando 14 años el ticket de la lotería. Claro. Haces algo para que algo ocurra, ¿no ve? Entonces, estoy de acuerdo con Jacqueline. No es suerte, es tu esfuerzo, es tu constancia, es tu perseverancia. Eso es. O sea, yo con este podcast voy a cumplir 1 año. Vamos orgánicamente creciendo poco a poco. Pero si yo hoy decido cerrar esto, porque digo, no, mucho trabajo, no, esto todavía no genero dinero, no monetizo esto, bla, 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 y lo dejo aquí, puede que de aquí a 3 años me arrepienta, porque diga, ¿cuántos seguidores hubiera tenido Ponte Pilas de aquí a 3 años? Claro. Ya estaría monetizando. Entonces no hay que rendirse, hay que echarle, y si te gusta lo que haces, hazlo. Por añadidura va a caer las recompensas, ¿no? Claro. Yo creo que va por ahí ese tema, ¿no? Así es más o menos. No, a ver, cual. sigamos. Tal cual. ¿Cuál ha sido el momento más difícil de tu carrera que el público nunca llegó a conocer? Mira, eso es algo que siempre me ha dejado pensando. ¿Cuál ha sido el momento más difícil o el momento de mayor alegría? Y te vuelvo a repetir, hombre, es bien raro porque no lo sé. Mi cabeza no piensa tampoco en esos términos, entonces me resulta difícil ubicar algún punto, porque no pienso en esos términos. Como te dije, que no pensaba en términos de sacrificio o de esfuerzo, no, porque simplemente hacía. Uh-huh. Hacía, y el impulso era tanto por hacer que mi cabeza no veía o sacrificio o esfuerzo, no sentía, no percibía, ni se me pasaba por la cabeza. Así como lo de un momento difícil o un momento alegre. Yo quizás te podría decir, iría más acorde con mi manera de pensar o con la manera en cómo he llevado las cosas, en que es todo una suma, es ladrillo tras ladrillo. A mí me parece ridícula esa idea que se tiene en algunos círculos de que, no sé, te van a descubrir o de que te van a... Miro con mucho recelo también las cosas que suceden en las redes, las cosas que suceden en estos programas con de talentos, ¿no? Porque yo creo más en algo progresivo, en algo continuo, en algo en lo que se persiste, ¿no? Alguien que se hace famoso por 30 segundos en las redes no va a durar. No es un artista tampoco. No es un artista. No, o sea, está bien que sea y wow, qué súper y qué bien y qué entretenido, pero algo muy distinto es, no sé, imagínate que Beethoven hubiera vivido en esta época de las redes sociales y hubiera hecho su ta-ta-ta-tan, ta-ta-ta-tan. Hasta ahí hubiera llegado. En los 3 segundos en los cuales vos vas a hacer scroll al siguiente. El verdadero. Claro, ¿no es cierto? le hubieras hecho scroll a Beethoven, claro. Entonces, el verdadero arte no necesita otro espacio, necesita otro tiempo, ¿no? Las redes son necesarias, pero si no sabemos entender qué hay detrás de ello, todo el mundo sucumbe y se deja engañar muy fácilmente, ¿no? Entonces, yo creo más en algo que es progresivo. Sin embargo, hay una cosa que sí te puedo decir, que fue algo maravilloso que me pasó hace unos 3, 4 días y que realmente sentí, wow, realmente sentí una satisfacción, una alegría. Realmente te puedo decir que eso fue un hito para mí, en cuanto a alegrías, digamos, ¿no? ¿Qué pasó? Mira, este último tiempo
tengo una mujer extraordinaria. Y la verdad yo quisiera ser mejor para estar a su altura. Tengo una mujer solidaria, empática. Entonces hace unos 4 o 5 días o 6 días, de pronto yo sentí por naturaleza, yo soy un tipo que puedo ser egocéntrico. No de mala manera, sino egocéntrico porque de verdad, en el sentido de que mis cosas me absorben demasiado. Mi cabeza se concentra demasiado en algo, ¿no? No soy un tipo muy empático porque estoy demasiado concentrado en lo que me toca. Vaya, ejemplo. No sé, puedo andar por la calle y no ni siquiera ver a esta persona que me pide un peso por acá o al mendigo más allá, ¿no? Pero algún día en que estoy con mi cabeza libre, en que estoy con mi cabeza en el otro sentido, paso y veo una persona que realmente me conmueve y le doy 50 pesos. Es otra manera de pensar, otra manera de sentir, ¿no? Entonces, hace pocos días, no sé, sentí de una manera tan natural que quería servir a mi amada, que de pronto sentí una empatía muy grande, sentí que realmente quería servirla, quería cuidarla. Y fue desde tan adentro que dije, wow, voy mejorando al fin. Yo mismo me he preguntado, es una pregunta que tengo desde hace muchos años, ¿no? ¿Por qué seré así? ¿No? No es algo que me conflictúe, pero me llama la atención, ¿no? Mi focalización en algo realmente no me permite ver otras cosas. Apreciar O sentir. Tampoco es tanto, digamos, ¿no? Porque cuido mi entorno, ¿no? Mi esposa, mi hijo, mis padres son... es algo que me ocupa también, ¿no? Pero sentir de pronto así, desde el fondo de mi corazón, que esa alegría de querer servir, wow, eso fue lo máximo para mí. Eso realmente me dio un éxtasis que hacía tiempo no sentía, ¿no? Eso es vida, pues. Sí, sobre todo en la vida de un tipo como yo, que te digo que puedo ser egocéntrico, ¿no? Pero no egocéntrico a la mala. De egoísta. Claro. No, es que vivo así, mi cabeza funciona de esa manera, ¿no? Eso fue un momento de alegría para mí. Un momento de dificultad, no te puedo decir, que no quiere decir que no las haya tenido. No, seguro que sí. Por supuesto que sí. Y momentos en los que me desanimo también, ¿no? Da para tanto para hablar con Piraí que vamos a tener que hacer segunda parte porque yo tengo hartas preguntas que hacer, pero no puedo. Le metemos... Entonces, vamos a entrar al segmento ping pong. Ya. Ya, a la pregunta y la respuesta, súper rápido, ¿ok? ¿Guitarra clásica o guitarra eléctrica? Ambas se complementan. ¿Escenario lleno o tocar completamente solo? Nunca me fijo por detrás del telón si hay o no hay gente. Voy a cumplir mi misión. Vale. ¿Talento o disciplina? La una no existe sin la otra. Bárbaro. ¿El mejor guitarrista boliviano de la historia? Prefiero tomar otros referentes internacionales. ¿Y boliviano? Alfredo Domínguez. Un músico que admiras profundamente. Muchos. Uno. Boliviano, no boliviano, es que son demasiados. No me dice aquí. Boliviano. Vamos ahí. El primero que se me viene a la cabeza, Pat Metheny. ¿Quién? Pat Metheny. Pat Metheny, ya, ok. Una canción que jamás te cansas de tocar. Puta, es que son muchas. No sabría cuál Dale decirte. una. Nada, che, paso ahí. ¿Pasas? Sí. Una canción que odias tocar. No, ninguna, si no, no la tocaría. Si no, no la tocarías Claro. directamente, ya.
El concierto que más nervios te provocó. Todos tienen su nivel de nerviosismo. Todo concierto. Sí. El público más difícil que te ha tocado. No sé, che. Es que ahí, mira, por ejemplo, no pienso en términos de un público difícil o un público fácil. Pienso en términos de que vos tenés que hacer lo que te toca. Alguna vez será más sencillo, alguna vez menos sencillo, pero no es uno más difícil o otro menos difícil. Está bien. ¿Tu mayor fracaso profesional? No escribir canciones. Ya. ¿Tu mayor orgullo? Vivir solo de dar conciertos. ¿Fama o tranquilidad? No, tranquilidad toda la vida. ¿Qué te da más miedo? ¿Equivocarte en un escenario o decepcionar a alguien? Decepcionar a alguien. ¿Un artista con quien todavía sueñas tocar? Nunca, la verdad, soñé tocar con ningún artista. ¿No? No. ¿No quisieras hacer alguna colaboración con alguien? Sí, me gustaría, hay gente que admiro, ¿no? Pero no ha sido parte de mi sueño. De la estrategia, digamos. Tampoco, ¿no? Ya. Ni ha sido parte de mi sueño. También creo ser un tipo poco ambicioso en ese sentido. No es que haya querido tocar en la Arena de Berlín, en la Filarmonía de Viena. No, no. En una palabra, ¿qué significa la guitarra para Piraí Vaca? Es En una palabra. un instrumento. Pero instrumento en el sentido de que me sirve para llegar a algo. No un instrumento de que es la guitarra, no, sino la vía para llegar a lo importante. Eso es la guitarra. Ok. Un aplauso para el pipón de Piraí. Bárbaro. Mi querido Piraí. A tu audiencia, a la audiencia de Ponte Pilas, tu cámara es la central. Diles qué hacemos. Danos tus consejos, danos tus buenos tips para qué hacemos para comenzar, qué hacemos para reinventarnos, cómo hacemos para ponernos las pilas, por favor. Creo que todo viene ya dentro de uno mismo. Y de uno mismo depende la capacidad de oír lo que reside dentro. De uno mismo depende la capacidad de destruir murallas, barreras que se han construido a través de tu infancia, en el colegio, en la universidad, que son muchas de ellas las que te alejan de lo que verdaderamente sos. Tanto así que no oímos, tanto así que no prestamos atención a lo que verdaderamente somos. El ruido externo es tan grande, el ruido externo es tan grande. La sociedad, tus amigos, la televisión, la radio, la universidad, el colegio, el ruido externo es tan grande que no oís lo verdaderamente importante, que todos lo tenemos. Esa es nuestra tarea, encontrar qué es lo que reside en tu corazón, que te lo dio tu Dios o te lo dio la vida. Ese debería ser nuestro objetivo como seres humanos. Si todos oyéramos esa voz, el mundo marcharía mucho, mucho, mucho mejor. Excelente. Un aplauso para Piraí Vaca. Bueno, señores, hoy entendimos que detrás de la guitarra hay mucho más que técnica, escenarios y aplausos. Hay disciplina, sacrificios, dudas, caídas y una vida entera dedicada a convertir emociones en música. Piraí Vaca no solamente toca la guitarra, construyó una historia con ella. Quizás esa sea la verdadera grandeza de un artista, no solamente llegar lejos, sino conseguir que alguien en algún lugar escuche una canción y sienta algo que no puede explicar con palabras. Piraí, gracias por presentarte hoy en Ponte Pilas.
por mostrarnos al artista, a la persona, ese ser humano que existe detrás de esas 6 cuerdas. Y ustedes, a nuestra comunidad hermosa, recuerden que el talento puede abrir una puerta, pero la disciplina es la que te mantiene dentro. No importa cuál sea el sueño de ustedes, su profesión o su punto de partida. Pónganse las pilas, trabajen por lo que quieren y hagan que su historia también merezca ser contada. Gracias, Piray. Querido, gracias. Gracias por todo, por tu tiempo. Dios quiera que tengamos una segunda, una tercera, una cuarta parte con Piray, que Dios quiera que también en algún momento lo podamos ver en Pontepilas tocando. Ya lo vamos a organizar también. Es un compromiso, ¿eh? Traigo la pedalera, conectamos, hacemos que suene y lo hacemos de verdad. Y lo hacemos ya. Síganlo al maestro, al crack Piray Vaca, por favor. ¿Dónde están tus redes? No sé, ¿tienes algo? Ahí siempre Piray Vaca en YouTube, en Facebook, en Instagram, pero sobre todo en YouTube, ¿no? Que es donde está, donde suena la música. Aunque es interesante enterarse en qué andamos en Facebook, en Instagram, en Threads y en TikTok, que ando. Exacto. ¿No? Es verdad, es interesante. Siempre Síganlo, hay alguna que otra favor. idea. Ahí estamos. Y también síganos, Pontepilas, por favor. Ya saben, todos los domingos, 9 de la noche, en nuestro canal por YouTube, Beats TV. Ahí nos encuentran y ven los episodios completos. Gracias. Chau, 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 chau.